Muy buenas tardes, gente. Mi nombre es Janina Mondada, soy nutricionista y vamos a charlar un poquito sobre algunas cosas importantes para tener en cuenta para una alimentación saludable. Más que nada teniendo consideración de estos tiempos de pandemia que, si bien tienen muchas cosas negativas, también tenemos cosas que podemos aprovechar al tener horarios no tan acotados y actividades que pueden desarrollarse en la casa junto con los chiquilines, con los niños, con los adolescentes. Un primer punto importante es disfrutar el tiempo de la comida. Tratemos de que cuando estemos o almorzando o cenando o tomando la merienda, sea un punto de reunión en la mesa, sin celulares, sin televisión, en compañía del resto de la familia, no que esté uno en un lado, otro en otro y otro en otro, haciendo ese tiempo, sino que sea un tiempo compartido en la mesa justamente, en un espacio físico en la mesa. Esto hace que seamos conscientes de lo que estamos comiendo y nuestro cerebro registra cuando hay saciedad. Si nosotros estamos mirando la televisión o el celular y estamos comiendo, nuestro cerebro está ocupado mirando televisión y no va a registrar cuando nos comimos el pan o el plato de comida y seguimos comiendo. Entonces es importante que en el momento de la comida no haya otro tipo de distracción. Sí, la charla, la conversación, el compartir en familia, pero no celulares o la televisión justamente. Un segundo punto importante es elegir para la comida, para la mesa, para la merienda, para el desayuno, todo lo natural. Lo más natural, lo más sencillo, elaborado en la casa, es mucho más sano que aquello que se compra empaquetado, que tiene conservantes, que tiene colorantes, que pagamos todo eso y no es necesario para nuestro organismo. Entonces, el uso mínimo de alimentos procesados nos va a ayudar en la economía y en la salud, que son el uso mínimo de alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, una salsa de tomates hecha en la casa con tomates es procesado en la casa. En cambio, la salsa de tomates que se compra ya procesada ya es procesado, no ultraprocesado. Sería ultraprocesado, por ejemplo, comprar una conserva que ya tiene un empaquetado diferente, tiene otras cosas agregadas. Entonces, siempre tratar de simplificar y llevar a las preparaciones más sencillas y lo más económico. Preparados en casa. Son más baratos y más sanos, justamente apostando al futuro de nuestros hijos, niños y adolescentes. Es importante realizar las 4 comidas y las 4 comidas comienzan con un buen desayuno. Durante las 8 horas de sueño, el organismo usa calorías, conserva, gasta calorías, gasta combustible de nuestro organismo. Entonces, no podemos empezar la actividad de la mañana, ya sea en deporte, en estudio, en trabajo, sin haberle dado algo para que empiece a funcionar. Por lo tanto, el desayuno es un tiempo de comida fundamental para iniciar una jornada con buen aprovechamiento. Estamos más lúcidos, estamos más contentos, nos cuesta menos prestar atención. Entonces, el desayuno es un tiempo importantísimo de comida y debe incorporar un lácteo, un pan o panificado o galleta o torta que nos haya quedado del día de ayer y, si es posible, una fruta. Muchas veces pasaba que nos comentaban que los niños o los adolescentes no tomaban un café con leche o un vaso de leche sola porque les caía pesado, porque los descomponía. Pasa muchas veces y nos relataban en la consulta. Puede ser cambiado por una avena con un poquito de leche, por un flan, por un helado casero, por una crema con maicena, que de repente al ser menos cantidad, pero además tiene otros nutrientes, está también aportando el lácteo y está aportando el equivalente al pan en las harinas también. Entonces, considerar que el desayuno es una comida muy importante es fundamental para arrancar un día bien nutrido y con muchas ganas de hacer las cosas.
No saltearse comidas, por ejemplo, un tiempo de comidas que muchas veces tiende a saltearse es la merienda. Y esto hace que lleguemos al tiempo de la cena con apetito mucho más de lo que tendríamos que tener justamente. Esto hace que la cena, que es un tiempo de comida en la cual no es tan importante porque nosotros nos vamos a descansar después justamente, entonces la cena no tiene que ser un aporte importante de alimentos, pero tiene que estar. Entonces, haciendo una merienda, sea fruta, sea un licuado de fruta, sea café con leche, sea pan con manteca y mate, por ejemplo, hace que la cena pueda ser menos importante porque ya hemos consumido algo de alimento. Entonces, comenzamos con el desayuno, tratamos de no saltear comidas y tratar de establecer horarios para la comida. Horarios en los cuales nos juntemos alrededor de un tiempo de comida. No importa que la cena sea un plato de sopa de verduras, por ejemplo, o que sea un trozo de pascualina, o que sea una avena con leche, porque en los niños y en los adolescentes no es necesario que sea un plato de comida. Puede ser perfectamente algo de cereales, ya sea gofio, ya sea avena con leche, puede ser perfectamente una cena. Pero lo importante es que ese tiempo de comida sea compartido en la mesa con el resto de la familia en un horario determinado. Esto ayuda a que los niños y los adolescentes tengan un poquito más de estructura en cuanto a su relación con los alimentos. Que el picoteo fuera de la mesa sea una excepción, porque además ese picoteo lleve a que se consuman otro tipo de alimentos que no son para nada sanos. Otro punto importante es, que lo venimos diciendo un poquito entre los otros, es el cocinar en casa. Inventar recetas, planificamos la compra, nosotros ya sabemos, si vamos planificando lo que vamos a cocinar, podemos planificar lo que vamos a comprar justamente. Y en esta planificación y en esto inventar recetas, también incorporar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de la familia. Ahora estaban haciendo más educación a distancia por el celular o por la computadora o por lo que sea. Entonces tienen un poquito más de tiempo. A su vez los papás también están más en la casa. Y tal vez usar esos tiempos de no tanta pantalla para poder inventar y elaborar recetas sanas, con lo que tenemos, con lo más económico, con las verduras y frutas de estación, para hacer alimentaciones baratas y saludables. De esta manera, cocinando, elaborando nuestros alimentos, nuestras comidas en casa, nosotros tenemos la forma de controlar lo que le agregamos. No le agregamos nada que no necesitemos. Controlamos el agregado de la sal, usamos las hierbas para condimentar y controlamos el agregado de azúcar en aquellas preparaciones que llevan azúcar, como los postres, como las ensaladas, que muchas veces no lo podemos controlar a eso si compramos preparaciones y alimentos ya elaborados justamente. ¿Ah? Entonces, cocinar en casa con la ayuda de los niños y adolescentes de la familia. Otro punto importante y que tiene mucho que ver en este tiempo en los cuales los chiquilines han estado más en contacto, más en casa, con la televisión y con las pantallas, es tener mucho cuidado con los mensajes publicitarios sobre alimentos justamente. No hay alimentos mágicos, como a veces nos promocionan, porque el objetivo de la propaganda sobre alimentos es vender, no es informar ni educar. Lo que el dueño, el que elabora, el que hace esa propaganda, lo que le interesa es vender su producto, no formarse ni educar. Ustedes recuerdan cuando nosotros éramos chicos de cómo se hacía la propaganda en la televisión sobre el cigarrillo, como que era muy exitoso, como que las mujeres más lindas, como que los hombres más fornidos y con más dinero, y en realidad no es así. Todos sabemos cuáles son los efectos del cigarrillo en la salud. Pero ¿qué pasa? Esas propagandas estaban hechas para que se compraran cigarrillos. Bueno, lo mismo sucede con los alimentos. Entonces, hay que buscar mucha información y no atarse a los mensajes publicitarios que no buscan, repito, ni informar
ni educar en cuanto a adecuados hábitos de alimentación. Así como la alimentación saludable se basa en la selección de alimentos, la elaboración, tiene otra pata en los estilos de vida saludable, tiene otra pata que es la actividad física. La actividad física debe estar incorporada habitualmente en nuestras actividades diarias. Lo que se recomienda es realizar al menos 2 horas y media de actividad física semanal. Esto no significa que no tengo que estar 2 horas y media un día haciendo, no. Se pueden ir sumando. Entonces, por ejemplo, 10 minutos de una actividad en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche o en la tardecita, nos da 30 minutos diarios de actividad física, ya sea bailar, ya sea subir escaleras, ya sea trotar, salir a caminar, andar en bicicleta. Entonces, esto es el objetivo, pequeños cambios que se mantengan a lo largo del tiempo en relación a la actividad física son sumamente beneficiosos. Pasar menos tiempo sentados, por ejemplo, estamos mirando una película, bueno, nos hacemos un ratito, cortamos, o cuando viene la propaganda, dar una vueltita, estirar un poco las piernas, salir a caminar, buscar dentro de las actividades de la casa y del ambiente en el cual nosotros estemos, mejorar e incorporar esos minutos diarios de actividad física. Pequeños cambios sostenidos en el tiempo dan muy buenos resultados a largo plazo. Evidentemente que si hay una situación en la cual algún integrante de la familia debe bajar de peso, esto se hace un poquito más intensivo, se hace con otras indicaciones justamente. Pero teniendo en cuenta lo general, 2 horas y media de actividad física semanal están muy recomendadas, y hacerlas de a poco y sumando los tiempos de movimiento. Y a la vez que disminuimos el tiempo de estar sentado frente a las pantallas, frente a la computadora, frente al televisor. Otro punto importante es el consumo de líquidos. Lo que el cuerpo necesita para funcionar, para los jugos gástricos, para el sudor, para la orina, es agua. A nadie se nos ocurriría regar nuestras plantas con otra cosa que no sea agua. Bueno, nuestro cuerpo, que es lo más preciado que tenemos que cuidarlo de la misma manera. Entonces, siempre agua para tu sed. Es lo que más tenemos que estimular. El consumo de refrescos, de aguas saborizadas o cosas similares para situaciones especiales o ocasionalmente, pero para la diaria, para la sed diaria o para incluir diariamente, necesitamos agua. El cuerpo necesita agua para funcionar, el cerebro necesita agua para funcionar, los riñones, los intestinos, todo nuestro cuerpo funciona mejor con agua justamente. Entonces tenemos que darle eso que es lo que necesita. Y es importante no esperar a sentir sed para tomar agua, porque el sentir sed ya implica que nos está faltando en nuestro organismo. Entonces, un vaso de agua al levantarnos, un vaso de agua a media mañana, un vaso de agua en la tarde. Entonces, de esa manera serían unos 6 vasos de agua al día más o menos para tomar, ¿ah? Como para tener cubiertas las necesidades que nuestro cuerpo tiene del agua justamente, ¿ah? Así que agua para tu sed. Ya más o menos lo mencionamos cuando hablamos de la cocina, de las comidas elaboradas en la casa. El consumo diario de frutas y verduras. Medio plato de verduras en el almuerzo, medio plato de verduras en la cena o un cuarto plato y 3 frutas más en el día. ¿Ah? Eso cubriría las necesidades en cuanto al aporte de frutas y verduras. Ahora, viene el invierno, viene más frío, las verduras están caras. Bueno, vamos a consumir verduras y frutas de estación, las más baratas, las más chiquitas. Si tenemos en nuestro lugar ocasión de plantar algo, en un pedacito de tierra, es impresionante la cantidad de alimento que se produce. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer una quinta o tener algún frutal, mucho mejor, aprovechamos esa.
En un guiso incorporamos verduras, en unos fideos con tuco incorporamos verduras. Buscar todas las formas más económicas que les gusten a todos, pero incorporando las verduras de esta acción, de estación, que son las más baratas y las que están en mejor estado de maduración justamente. No necesita ser la manzana más grande, puede ser la manzana más chiquita. Las mandarinas están muy ricas, tienen un muy buen aporte de vitamina C. En general, todas las frutas y todas las verduras, algunas con diferentes propiedades o diferentes vitaminas, todas colaboran a prevenir las enfermedades, tanto las enfermedades infecciosas como las enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como el sobrepeso justamente, que son enfermedades que están muy problemáticas en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, repetimos, el consumo diario de frutas y de verduras, por lo menos 3 frutas, y en el almuerzo y en la cena incorporar alguna fruta también en cualquier preparación, eligiendo la forma que más nos quiera. Preferimos no elegir frituras, por ejemplo, no comer papas fritas, no comer boñatos fritos, sino cosas al horno o en un guiso, en un guisado, en una sopa licuada, en una ensalada de fruta. Hay formas sanas de elaborarla justamente. Y repetimos, elegir las de estación y las más baratas. Cuando nosotros elaboramos las verduras y las frutas, dijimos de buscar formas de preparación que no signifiquen las frituras. Entonces, si bien vamos a controlar el uso de las frituras, el aceite debe ser incorporado normalmente en nuestras preparaciones. Entonces, elegir ponerle aceite al guiso, aceite a las verduras, aceite cuando cocinamos un puchero y sacamos las verduras, colocarle. O sea, no hay que eliminar el aceite de nuestra alimentación, pero sí usarlo en las cantidades adecuadas y usarlos en la medida en que las preparaciones lo toleren sin ser fritas. ¿Ah? Hay muchos productos, que en esto están los ultraprocesados y los procesados, que contienen mucha cantidad de grasas, las que se llaman las grasas trans. Las grasas trans son aquellas grasas que enferman a nuestro organismo, que provocan el envejecimiento de las células. Cuando nosotros usamos cualquier aceite, no importa cuál sea, cualquier aceite, los aceites son todos vegetales, no tienen colesterol y no tienen grasas trans. Si nosotros hacemos unas galletitas, le ponemos aceite. Si hacemos una torta, le ponemos aceite. Esto nos va a ayudar a mejorar el valor nutricional de las preparaciones. Sin embargo, hay otros productos, como los fiambres, como los panchos, como los embutidos, que contienen muchas grasas trans, como las galletitas rellenas, como los alfajores comprados, ¿ah? Tienen muchísimas grasas trans, porque esto ayuda a darle un sabor diferente que hace que se consuman más rápidamente. Entonces, redondeamos. Elegimos preparaciones elaboradas en casa, a las cuales nosotros le agregamos aceite. Si hacemos alfajores, nosotros sabemos que le ponemos. Si hacemos una torta, sabemos que le ponemos aceite sano. Y no comprar esas galletas envasadas que muchas veces contienen una gran cantidad de aceite que no es del bueno. Entonces, el aceite incorporado en nuestra alimentación en cantidades razonables y sin ser frito, justamente. Un alimento que me interesa resaltar porque es uno a veces los más resistidos por los niños y por los adolescentes es el pescado. El pescado debemos tratar de incluirlo al mínimo una vez por semana, ya sea fresco, congelado, enlatado. El pescado de río, tenemos acceso a pescado de río mucho más barato que el pescado de mar, que es muy bueno el pescado de río. Hay pescados de río que son más magros, hay pescados de río que son un poquito más gordos, pero también se pueden consumir. ¿Ah? El aporte del pescado tiene diferente con la carne que tiene elementos como el magnesio y el zinc, que son muy importantes para el desarrollo del sistema nervioso y del cerebro de los niños. Entonces, el consumir pescado una vez por semana como mínimo, estamos ayudando al mejor desarrollo del sistema nervioso y además estamos formando en ese niño el hábito de consumir pescado que le va a quedar para toda su vida.
Entonces tiene doble función el hecho de incluir el pescado justamente como tipo de carne a seleccionar. Vuelvo a decirles, el pescado de río es una opción mucho más económica y que permite hacerlo al horno, hacerlo a la milanesa al horno, por ejemplo, o en guisos, en guisados, que permite el saborearlo de otra manera y empezar a aprender y a consumir este alimento que es tan importante en el desarrollo de los niños. Nosotros sabemos que nuestro país, así como el resto del mundo, está sufriendo una epidemia de diabetes, de hipertensión, de obesidad. Hay un índice altísimo de niños y de adolescentes que están sufriendo este problema. Y justamente hemos visto en relación a esto del COVID ahora que son factores de riesgo, quiere decir que aquellas personas que tienen o diabetes o presión alta son más fáciles que se les compliquen las cosas con el COVID. Y esto pasa también en los niños y en los adolescentes. Entonces, si nosotros vamos bajando de a poquito, cuando cocinamos ese guiso, cuando cocinamos ese puchero, cuando cocinamos ese tuco, le vamos poniendo menos sal, vamos usando más hierbas aromáticas, más sabores naturales justamente, vamos formando en los niños y adolescentes el hábito de consumir menos sal con igual sabor justamente. Entonces, al elaborar las comidas en nuestra casa, tenemos la posibilidad de quitarle la sal, de bajar la sal y usar otro tipo de condimentos. Recuerden, el consumo excesivo de sal y de azúcar hace que se provoquen enfermedades en niños y más adelante cuando son adultos justamente. Recuerden que al bajar, a elegir consumir alimentos bajos en sal y bajos en azúcares, nos lleva otra vez a los alimentos naturales. Esto fue una primera instancia en los cuales es un acercamiento de alimentación saludable al grupo de padres y a los niños y adolescentes. Vamos a tratar de llevarles más material para que puedan tener y acceder a preguntas, acceder a recetas que ya se van a encargar las profesoras de estar en contacto con ustedes. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de este rato en conjunto conmigo.